APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Peguchi Fakchamandapacha Kimirinchi Mashikuna Kay Ishkay Chunga Rikuchi bajo un mismo sorwen. Shinallata Villachinchi Kaypimi Tukuchinajunchi Kay Chunga Sukta temporada Nishkata. Chaymanda Ñukanchika Yupaychanchi Shinallata Ali Shamushke Kapaychi Nipanchi Kay bajo un mismo sorwen. Peguchi Fakchaka hasta Kata Risirishka Mikan Karu Shaktakunapi Kay Shaktakunapipash. Hasta Wangarin Punja Wata Mikaypika hasta Karunakuna Chayamushpa Purin. Shinami rimangapa yalinchi imashinami kalukia llaqtapika kunangaman ashtaka taytakuna mamakuna tundakunawan gaytakunawan shinallata campanillas nishkakunata takishpapash tushushpapash kawsan kaykunataka mana sakingapa munan paykunapa kawsaykuna kashkamanta riqsishunchik. La comunidad de Caluquí y Angla son dos comunidades del pueblo Cayambi que resguardan los sonidos de la tunda, la gaita y las pesadas campanillas de bronce. En Caluquí, un grupo conformado en su mayoría por taitas y mamas conservan una visión musical que resalta su identidad andina. Kaika mashna wata ninata nawsani ña kawsaymanta shina kawsashka kanchik ñuka taytakuna abuelokuna y ñukapash uchillamanta kaypika shina llank'aspa shamushkani. Kay kunankunambika asha ñami bajarishpa katinajunchik. Ishkay chunga picha kunallami kanchi. Ñukanchik rukukunallami shina takishpa purinchik. Wambrakunaka ñana munanchu kashna ñukanchik kawsashkata rikushpa katinataka. Ñuka abuelokunami charirka campanilla. Kay flautapash abuelokunapa flautami. Kayka pacha yali watata charin. Chayka bronce nishkami kayka campanillata ruran. Chayka ñukanchik maquillata ruranchik. Está bueno. Campanilla pues sashanllata abuelokuna paykuna randishka charirka chaykunami herenciamushpa shamun. Hasta kami chingashka kan chay randikuna negociantekuna charin paykuna apashpa tukuchishka kan. Ashakutalla charinchik kaypi. Karakunaka wagramanta. Wagragupta wañuchishpa aychakutaka ayllu pura mikushpa karagutaka huyayllakutaka ashna kuchishpa waskakuta rurarin sakichishpa shina charinchik. Nuestro calendario andino marca 4 celebraciones: Pauca Raimi, Inti Raimi, Cuya Raimi y Capac Raimi. Cada una de ellas es interpretada con distintos ritmos por los campanilleros. Los taitas y mamas han logrado comprender profundamente la música. Por ello, saben con qué tono iniciar, recorrer y finalizar las ceremonias. Mientras los hombres soplan las flautas y hacen vibrar las campanas, los cantos femeninos equilibran los sonidos del grupo.
¡Soparipachón! ¡Soparipachón! ¡Déjalo pague! ¡Déjalo pague! ¡Déjalo pague! ¡Déjalo pague! ¡Sopunta cama! ¡Sopunta cama! ¡Sopunta cama! ¡Sopunta cama! Guiados por el Aya Uma, quien se encarga de limpiar las energías negativas del camino, recorren las casas de la comunidad. Bueno, yo participo creo que desde unos 12 años, 13 años creo que yo bailo así con mis papás. Yo tengo ahora ya 27 años y lo sigo haciendo y yo voy a seguirlo también haciendo siempre en cada año que son las festividades del Inti Raymi. Creo que somos un grupo muy pequeño quienes usamos este atuendo, las hualcas, la música, pero con el pasar del tiempo hemos visto que se están uniendo también niños, niñas también, que lo quieren hacer y que está bien, ¿no? Me parece muy importante que nosotros también dejemos la posta a los niños y a los jóvenes también para que continúen en este camino de lucha que ha sido para todos nosotros. Punta Kunapika, tutay punjami takispa wasin purin karkanchi. Kikin llaktapi tukuchispaka shuk llaktaman rikarkanchi. Y kunapika ñana shinataka ruranchichu. Imapas raymi tiakllapita shina maypi chay wasi ayllu ukupi raymillapi bailashpa tigranchi. Chayka ñami ñukanchik gentikukuna ñana karan, chay karaymi tiana karka chay takishpa purikunamanga karan cada wasipi. Kunanga ña chay karaykunaka tukurihun, chay rikuykunaka chingahun, chay yuyachikunapas illan chaymi ña ashata wasayashpa y chingan tukuy imakuna ruranakunapas. La música es el lenguaje que nos hermana como ayllus, es el lenguaje musical de la tierra, pero no es el único elemento que comparten los pueblos andinos. La comida también está presente en cada ceremonia. Por ello, las mujeres llevan los cucabis en sus espaldas durante el baile para dárselos a todos al final del trayecto. Ñuka yuyayka kanmi que uchillakunan kaypi ñukanchiwan purikun chashnakukunamanta viñachispa yachachispa kawsayta rikuchina kan paykunaman. Ñukanchik ruku gentikuna yachachina kan. Tukuypi wasikupika yachachina kan. Trabajanata, cantanata, tukuykunapi llankashpa tukuylla parejo purinata rikuchina kapan. Ñuka mañaymanllari nachu kikinkunatapas golpi kaypi uyanahun, rikunahun, wawakuna, jovenkunatapas ñukanchik runa yuyayka shukta kan. Chaypi shuk hatun paktachina tiyan shuk shungulla, shuk yuyaylla, shuk maquilla. Chaymari chingahun ñukanchik yuyaypi, ñukanchik shungupipas. Chaymanta mari chingahun kayka. Kay ñukanchik kawsaytaka ama chingachichun. Ñukanchik yuyayka ama chingarichun, ñukanchik nishkaka ama wayrapi shinaka tukurichun. Chashnata chari mañayman tukuykunata. Kay peguche paychapi urmamuju yakukunaka kay hatun yaku nishka mayumanta pachami shamuhun mashikuna. Ñukanchik avillachishpa katinchik imashinami kay sacha markakunapika kunangaman taytakunaka
paykunapa kawsaypi charinka y hambina yuyaykunata. Riqsishunchi imashinami paykunaka kunangaman kay yuyaykunata kay kawsaykunatapas charin. Kaytaka apanapse mashikunami kachamun. Rikupaychi. El yagé es un bejuco silvestre utilizado por los chamanes de la Amazonía. Lo cocinan en medio de la selva mediante un cuidadoso proceso que se ha aprendido de generación en generación, como herencia de los antepasados a personas escogidas por la sagrada planta. Lo que toma medicina, eso me ayuda bien y eso yo veo todo eso. Lo que enferma a los pacientes, eso yo puedo ayudar. Yo ayudo, digamos. Y no para brujear nada, no para dañar gente. Yo pienso ayudar gente. Sí, para tomar yo y quieres saber más, sabe, para ver todo mi espíritu, digamos. Entre todo el cielo, tierra, todo, digamos. Algunos pueblos de la Amazonía ecuatoriana conocen a esta planta como ayahuasca, pero las nacionalidades indígenas, Siona, Sicopay y Cofán, originarias de la provincia de Sucumbíos, lo denominan yagé, que significa bejuco del alma. Simón Lucitande, chamán de la comunidad de San Pablo Catetzaya de la nación Sicopay, empezó a tomar yagé desde los 5 años, cuando inició su aprendizaje de chamanismo con su familia. Los antepasados de Simón le enseñaron las bondades del yagé. Él da el brebaje a personas que los espíritus conocidos por los Sicopay como gente invisible le autorizan curar, para que cuiden de su familia y a su territorio. Aunque lleva más de 60 años tomando yagé, Simón considera que aún le falta mucho por aprender. Sin embargo, comparte los conocimientos con su gente, para que conozca la espiritualidad de este mundo y puedan ayudar a la humanidad y a la naturaleza. Selva hay que cuidar, ¿no? Porque la selva vive, eso gente, ¿no? Pero no es propio gente. Hay gente de esos diablos y gente de selva. Ellos cuidan del lugar de selva, ¿no? El conocimiento del yagé no es fácil de adquirir, requiere paciencia, respeto y sufrimiento, ya que para ser amigo de la gente invisible requiere sujetarse a una dieta especial de por vida. Solo así se puede entrar a los mundos espirituales desconocidos, mundos a los que solo se pueden llegar con buen corazón y pensamiento. Los sabios brindan el brebaje a la gente de la comunidad y a sus invitados para curar enfermedades y para armonizar el poder de las deidades espirituales. Se lo hace en una ceremonia sagrada que conlleva dietas y un profundo respeto a la naturaleza. Trabajé en yagé
Tuik hato, kuhun pa inya kweti, kuhun jahe kuhuti nyande o kweti, bani wa kweti, kuhun nyang baile huhun, nyang baile hun kweti huhun, ko jahe, bani baile tehun yedawune, tuik hato wa, baile oi huhun nyang baile. Bani Daunen, tuik hato wa, kuni wa tianjo infa. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Luis Ramírez comenta: muy interesante la entrevista. Muchas felicidades por este tipo de trabajos para nosotros los jóvenes que valoramos realmente las historias de nuestros abuelos, que hoy en día y en futuro será muy útil. Sigan con más videos, por favor. Un abrazo fuerte a la distancia desde Alicante, España. Un afectuoso saludo. Ricardo Paucar dice: se les felicita, tienen muy buenos temas para que la lengua nativa de nuestro Ecuador no se pierda. Ani Bono escribe: felicitaciones por esta buena información, por mantener el idioma y tradiciones. Gracias por los subtítulos en español, pero qué pena me da que no hubo un decreto del gobierno para que sea obligatorio aprender este maravilloso idioma quichua en las escuelas. Sigan adelante. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Yankaykuna kikinman mana samukpika, kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APACORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Kaypaguchi fakchaka mana karu kañu mashikuna ashtawangarin Otavalo llaqtamanta hapishpa kayman chayamungapaka chunga picha uchilla pachakukunatalla rurarin. Shinallata villachishpa katinchi imashinami kay productora APAC shuk suma rikuchi takita rurashka. Kay takitaka Roberto Pillajo mashimi rurashka. Rikupaychik.
Kay kuskakunapika puñitapas ushapangichi mashikuna hasta ungari mikunakunatapas tarita ushapangichi. Chaymanta ñukanchika convidashpa sakinchik kay sumaqlla pustukunapi purimuchu. Ñukanchika rimangapa katinchi imashinami Adkim Sini Comunicación Mapuche nishka tananajuika ñukanchiman kachamushka imashinami chaypi Mapuche runakunaka makanajushpa katinajun paykunapa causa alpakunata wakaychiriangapa hasta wangarin kutin paykunapa makikunaman tigrachun. Shinaka mashikuna kaykunata rikupaychik. Bueno, estamos en el cerro Chenchen. Este cerro está ubicado en el sector oriental de Licanray, a 2 kilómetros más o menos. Arriba, este cerro es un cerro sagrado para nosotros los mapuches. Está asociado al Rucapillán, que es el volcán de Villarrica, el lago Calasquén o Charilasquén, como decían antiguamente los viejos. Este cerro hoy día está sufriendo, como el Rucapillán y el lago, una serie de amenazas, y ya se han asentado parte de la amenaza. Están viviendo en el cerro arriba, están afectando la flora y fauna, pero lo más grave es que están afectando hoy día un espacio ceremonial que nosotros antiguamente, los abuelos, nuestros antepasados, subían a la planicie, hacían ceremonia toda vez que se acercaba alguna cosa catastrófica para la nación mapuche, subían la gente a este cerro, al Chenchen. Sí, todavía vemos mapuches que entramos al Guillatún, tenemos que reclamar este espacio, entonces ¿cuál sería nuestro deber si no reclamamos, no reivindicamos este espacio como mapuche? ¿Cuál entonces? Puntualmente este espacio que estamos reclamando es la parte como lugar destinado exclusivamente a la parte de hacer nuestras oraciones, como se dice en castellano, es un ashkentúe, un mirador. Tiene aquí, como ustedes verán, tiene amplio espectro para mirar para todos los lados. Y hay un empresario, la Marjab, lo tiene en venta, según dice que ya no vamos a poder entrar más, según dicen. Pero nosotros, nuestra lucha es que ese espacio quede siempre liberado. Nadie puede ser dueño de la tierra, del agua, del aire, porque nosotros somos parte de la tierra. Y quiero apelar a la humanidad, a la gente no mapuche que también vive acá en estos sectores, que pueda también pensar en este cerro, porque este cerro surte agua a Licanray entero. El tema del agua. Tenga creencia o no tenga creencia mapuche, esto es un reservorio de agua. Aparte del volcán Villarrica, que es el principal surtidor de agua. Oraciones mapuche allá, de aquí se iba 1 o 2 días de caballo dentro y esas lagunas nosotros somos testigos. Este cerro comúnmente se conoce como Chayupén, pero este cerro se llama Putriupulli. Chayupén es uno de los tantos lof, porque hay una serie de lof. Lof son los espacios puntuales que tenían las familias antiguamente. Por lo tanto, nuestra significación hoy día, como estamos reestructurando nuestro mundo, este cerro es parte de la reestructuración y es nuestro derecho. No tiene que pasar por una legalidad, esto es un derecho innato, sagrado. Y por eso nosotros reclamamos hoy día que se nos permita ejercer nuestra espiritualidad como toda la iglesia hoy día se le permite. Bueno, también nosotros. Este cerro siempre ha sido nuestro templo, entre comillas. Y hoy día está amenazado, está seriamente amenazado. Pashkanchi kay chunga sulta temporada nishkata mashikuna hasta wangari ñukanchi kay apa ukumandapacha llankashpa katinchi chaymanta kikinunawanga shamun killakunapi tuparipashunchi kay chunga kanchis temporada nishkapi chaymanta ñukanchika shinallata yupaychanchi ninkapa munapanchi karu llaktakunapi kay llaktakunapi katin mashikunamanpas. Shinallata villachishpa katinchik mashikuna kay bajo un mismo sol rikuchikunaka kay Tungurawa, Cotopaxi markakunaman chayashka kay TV1000 nishka rikuchikantapi. Shinallata kay Morona, Santiago nishkakunapika llukshihun kay Digital TV hasta Ongarin kay Orellana markakunapipash kay Yasuni TV nishkapi.
Chaymanta ñukanchika kushikushka kanchik kikinunapa yanapaywanmi kay kaman chayamushkanchik. Hasta ungaringa ñukanchik llankashpa katinchik ñukanchik villachik hañikunata ashtawan sinchiyachishpa katinkapak. Shinaka tuparipashunchik shamuk killakunapi. Kayakama. Uyayaylla warmi